Buenos días a todos, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar estudiando las propiedades de los conjuntos Jordan medibles y propiedades que se relacionan con la topología. Ese tipo de propiedades son las que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacer eso. Después vamos a dar un ejemplo de un conjunto que es Jordan medible. Es un ejemplo bastante sencillo, pero creo que es un buen problema, ¿va? Para practicar cómo se usa la definición de un conjunto Jordan medible. Y después vamos a ver un pendiente que teníamos, que demostrar que todo subconjunto finito de Rn siempre va a ser un Jordan medible. Para ello, vamos a usar un problema de la tarea, ¿va? Bueno, ese es el plan. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hicimos al final de la clase de ayer. Y ya, ¿va? Bueno, el recordatorio. Lema 1, ¿qué decía? X0 es un punto interior de A, es un conjunto A, subconjunto de Rn. X0 es punto interior de A, sí y solo si existe un rectángulo n-dimensional tal que X0 se queda en el interior del rectángulo R y el interior de R es un subconjunto de A. Gráficamente, ¿cómo se ven las cosas? Pues se ven de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro conjunto A, tenemos a nuestro punto X0. Para que el punto X0 sea un punto interior, ¿qué tiene que suceder? Según el lema, debe de existir un rectángulo que contiene el punto X0 en su interior y ese rectángulo se queda contenido en el conjunto A. ¿Ok? Ese es el primer lema. Fue casi lo último que vimos en la clase pasada. Lema 2. Vamos a tomar A y B subconjuntos de Rn con A subconjunto de B. Supongamos que B es Jordan medible. O sea, el conjunto grande es Jordan medible. Y tiene medida de Jordan 0. Entonces, lo que dice este lema es que el conjunto chiquito también es Jordan medible y la medida de Jordan de A es igual a 0. ¿Ok? Entonces, gráficamente, ¿cómo se ven las cosas? Pues iniciamos con un conjunto flaco, que es el conjunto B. Es flaco en el sentido de la medida, porque tiene medida 0. Toma cualquier subconjunto de B, el que sea, un subconjunto de B. Ese subconjunto siempre va a ser Jordan medible y su medida de Jordan va a ser igual a 0. ¿Okay? Esto lo probamos la clase pasada, ahorita nada más lo estoy recordando, y bueno, dicho de una manera muy intuitiva, poco formal, dice que pues si B es un conjunto flaco, en el sentido de la medida de Jordan, y A es un subconjunto de B, pues entonces A también es un conjunto flaco. Eso es lo que está diciendo ese lema, ¿va? Ese lo probamos, así se queda nada más, ya no lo vamos a hacer la prueba de nuevo, y pasamos al teorema que enunciamos al final de la clase. Bajo el teorema. ¿Qué decía? Vamos a recordar lo que dice. No. Otro recordatorio, ¿va? Otro recordatorio más. Y este recordatorio lo vamos a ocupar en el ejemplo que vamos a dar más adelante de un Jordan medible. Vamos a usar estas formulitas. Vamos a recordar esto que dice, sea A un subconjunto de Rn acotado, sea R un rectángulo n-dimensional, tal que A es un subconjunto del rectángulo n-dimensional. Tómate una partición del rectángulo R y supongamos que R1, R2 hasta RK son los rectángulos inducidos por la partición P. Entonces, lo que dice este teorema es que la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P es la suma de las medidas de todos aquellos rectángulos inducidos por la partición P que tienen la propiedad de quedarse contenidos completamente en el conjunto A. Esa es la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P. Y la suma superior de la característica de A respecto a la partición P, ¿quién es? Es la suma de la medida de todos los rectángulos inducidos por la partición P que tienen la propiedad de que al intersectarlos con A nos da una intersección distinta del vacío. ¿Ok? Esto no lo enunciamos la clase pasada como un teorema, lo vimos como una observación, pero la conclusión fue estas dos igualdades. O sea, sí lo probamos. ¿Ok? Cualquier duda, díganme, ¿va? Geométricamente, ¿cómo se ve este resultado? Ya no lo interpretamos geométricamente.
Vamos a hacer la interpretación y ya pasamos a las cosas nuevas, ¿va? A lo de la clase de hoy. Bajamos. Geométricamente, ¿qué se está haciendo? Pues chequen. Tenemos el conjunto A. Es un conjunto acotado. Tomamos un rectángulo que contiene al conjunto A, ¿ok? Y tomamos una partición de ese rectángulo R. Vamos a fijarnos en todos los rectángulos inducidos por la partición P que se quedan contenidos dentro de A. Sumas la medida de todos esos rectángulos y la suma de la medida de todos esos rectángulos que se quedan contenidos en A es la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P. ¿Ok? Entonces, esta suma inferior podemos decir que es una aproximación a la medida de Jordan, pero por adentro. Ajá. ¿Por qué? Porque estás tomando rectángulos que se quedan dentro del conjunto A, estás sumando la medida de todos esos subrectangulitos y esa aproximación es por abajo, ¿estamos de acuerdo? Porque se quedan todos esos rectángulos están contenidos en A. ¿Va? Bueno. ¿Y qué pasa con las sumas superiores? Vamos a ver. Bajo. Aquí está, ¿no? Tenemos nuestra partición, nuestro rectángulo R, el conjunto A, pero ahora nos vamos a fijar en aquellos rectángulos inducidos por la partición, tales que la intersección con A es distinta del vacío. En este caso, ¿cuáles son? Pues todos estos que tengo marcados de verde, ¿estamos de acuerdo? Todos estos rectángulos tienen intersección con A no vacía. Sumas la medida de todos esos rectángulos y esa suma de medidas es la suma superior de la característica de A respecto a la partición P. ¿El dibujo qué nos hace ver? Pues que la suma superior de la característica de A respecto a la partición P es una aproximación por afuera de la medida de Jordan del conjunto A. Nos estamos aproximando con un conjunto más grande que A a su medida. ¿Ok? Bueno, esa es la interpretación geométrica de estas dos fórmulas. Subo tantito. Esta es la interpretación geométrica de estas dos fórmulas que obtuvimos la clase pasada. ¿Ok? Bueno, al ratito las vamos a ocupar para un ejemplo de un Jordan medible. Cualquier duda que haya, díganme, por favor, ¿va? Lo que sea, me dicen. Bajo. Y una observación. A ver. Ok, una observación. ¿Qué pasa si hacemos la diferencia de la suma superior de la característica A respecto de P con la suma inferior de la característica A respecto de P? Bueno, por las fórmulas que obtuvimos, ¿qué nos queda? Esta diferencia es la suma de la medida de todos los rectángulos, tales que tienen intersección no vacía con A, menos la suma de la medida de todos los rectángulos, inducidos por la partición, por supuesto, que se quedan contenidos en el conjunto A. Si restamos todos los subrectángulos que se quedan contenidos en A, ¿qué nos termina quedando? La suma de la medida de todos aquellos rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío. Pero no tienen que quedar contenidos en A. Entonces deben de tener intersección con A complemento distinta del vacío. ¿Ok? Esta diferencia termina siendo esta suma y esto después lo vamos a ocupar cuando caractericemos a los conjuntos Jordan medibles. Esta igualdad, esta que estoy señalando, más adelante la vamos a ocupar cuando queramos caracterizar a los conjuntos Jordan medibles, ¿ok? Bueno, de hecho, aquí abajo lo que sigue es enunciar la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Solo la vamos a enunciar, no la vamos a probar. Su prueba la vamos a hacer la siguiente clase, ¿va? Cualquier duda me dicen, ¿ok? Bajo hay un detallito, ¿no? Que uniones finitas, intersecciones finitas, diferencias y diferencias simétricas de conjuntos Jordan medibles, nos va a dar un conjunto Jordan medible. Eso lo probamos la clase pasada, ¿va? Bueno, bajo. Y esto es nuevo. Permítanme tantito, déjenme ver el chat. Alguien dice, profe, pregunta lo siguiente, profe, ¿por qué la intersección con A complemento también tiene que ser distinta del vacío? Por lo siguiente, mira, checa. Subo. Te refieres a esta diferencia, bueno, a esta igualdad, ¿no? Mira, estamos quitando, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí?
estamos sumando, estamos haciendo una suma, ¿no? La suma de la medida de todos los rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío, menos la suma de la medida de todos los rectángulos que se quedan contenidos en A. O sea, le estamos quitando todos los rectángulos que se quedan contenidos en A y únicamente sobreviven los que tienen intersección con A distinta del vacío. Aquí voy a hacer un dibujo. Imagínense, aquí está. Y vamos a pensar que este es un rectangulito inducido por la partición. Ese rectángulo, estamos de acuerdo que se está restando aquí, porque está contenido en A. Ajá. Si este fue otro rectángulo inducido por la partición, también ese se resta porque está contenido en A. ¿Qué rectángulos sobreviven? Pues aquellos que no están contenidos en A, pero que tienen intersección distinta del vacío. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían los que sobreviven? Sobreviviría, por ejemplo, este de aquí. O este. ¿Por qué? Porque esos sobreviven. Porque tienen intersección con A distinta del vacío. Pero no están contenidos en el conjunto A. Ajá. Entonces, pues los únicos sumandos que nos quedan son las sumas de las medidas de aquellos rectángulos que tienen intersección con A distinto del vacío, pero que no están contenidos en A. Es decir, que su intersección con A complemento resulta ser distinta del vacío. Esa es la razón. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, bajo tantito. Si hay dudas todavía me dicen, vale. ¿No de qué? Bajamos. Lo que sigue es dar una caracterización de los Jordan medibles. ¿Por qué la enuncio ahorita? Porque la vamos a ocupar para probar un teoremita, pero esta prueba la vamos a hacer después, la caracterización de los Jordan medibles. Ya sabemos lo que es un Jordan medible, ya dimos la definición, vimos que es una buena definición, no depende del rectángulo que contenga el conjunto, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es caracterizar a los conjuntos Jordan medibles. Va el teorema, ¿qué es lo que dice? Bueno, teorema. Caracterización de los conjuntos Jordan medibles. Vamos a leer. ¿Qué dice? Sea A subconjunto de Rn. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A. El conjunto A es Jordan medible. Eso ya sabemos qué significa. Inciso B. Para toda épsilon mayor que 0, sea cual sea el número positivo que demos, siempre existe R1, R2 hasta RK, rectángulos n-dimensionales, tales que la frontera de A se queda contenida en la unión desde I igual a 1 hasta acá de los RI, y la suma desde I igual a 1 hasta acá de la medida de los rectángulos RI resulta ser menor que épsilon. O sea, el inciso B caracteriza los Jordan medibles. Si tenemos un conjunto A que satisface el inciso B, entonces lo que dice este teorema es que ese conjunto tiene que ser Jordan medible. ¿Ok? E inciso C, la frontera de A es un conjunto Jordan medible y la medida de Jordan de la frontera de A debe de valer 0. ¿Ok? Y ahí se acaba la caracterización. Entonces, ¿qué nos está diciendo este teorema? Que los conjuntos Jordan medibles, intuitivamente, los conjuntos Jordan medibles son aquellos que tienen frontera muy, muy, muy delgada, flaca. ¿Por qué? Vamos a fijarnos primero en el inciso B. ¿Qué nos está diciendo? Que la frontera tú la puedes meter en una unión finita de rectángulos, tal que la suma de sus medidas es muy, muy chiquita. Eso nos está diciendo que, intuitivamente, pues que la frontera es un conjunto muy, muy pequeño. Es flaco. Ajá. Y el inciso C también nos dice eso, intuitivamente. Nos está diciendo que la frontera es un Jordan medible y que su medida es 0. Ajá. Entonces, lo que acabo de decir es justo lo que está en el paréntesis. Intuitivamente, lo que dice este teorema es que los conjuntos Jordan medibles son exactamente aquellos conjuntos que tienen frontera delgada. Alguien dice en el chat, ¿eso podría pasar, por ejemplo, con una circunferencia? Exactamente. Intuitivamente una circunferencia es un conjunto flaco, ¿no? La circunferencia solo considerando la pura orilla, ¿no? Esa es una circunferencia. Toda esta orillita, pues intuitivamente es un conjunto flaco.
ese conjunto va a ser un Jordan medible con medida de Jordan 0. ¿Ah? Si nos fijamos en el disco, y quisiéramos probar que el disco es Jordan medible, ¿qué hacemos? Pues nos fijamos en su frontera, o sea, en la circunferencia, y si ya sabemos que la circunferencia tiene medida de Jordan 0, automáticamente, por este teorema, el disco tiene también medida, es Jordan medible. ¿Ok? Así es como se aplica este teorema. ¿Va? Es solo un ejemplo. Aquí platiqué un ejemplo. Después vamos a hacer ejemplos más en concreto, más concretos. Ahí tenemos un ejemplo platicado, ¿no? Pero bueno, este es el teorema que caracteriza los conjuntos Jordan medibles. Los Jordan medibles son aquellos cuya frontera es muy delgada. O sea, tiene medida de Jordan 0. ¿Va? La prueba de este teorema es complicada. Lo voy a dejar para la próxima clase, para el jueves, o sea, mañana. Ajá. Y ya. ¿Va? Bueno, pero vamos a ocuparlo. Vamos a ocuparlo para probar un teorema que relaciona los Jordan medibles con la topología de Rn. ¿Ok? Ese es el plan. Bajo cualquier duda que haya, díganme, por favor, ¿vale? Bajamos. Y vamos a probar el siguiente teorema. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, Jordan medible. ¿Qué es lo que dice el teorema? Inciso A. Si la medida de Jordan del conjunto A es mayor que 0, sí y solo sí, el interior de A es distinto del vacío. O sea, lo que está diciendo el inciso A es que los Jordan medibles que tienen medida positiva son exactamente aquellos Jordan medibles con interior distinto del vacío. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. ¿Alguien preguntó algo? Alguien pregunta, ¿cuál podría ser un ejemplo de un conjunto con la frontera que tenga una medida distinta de 0? El ejemplo es bastante sencillo. Bueno, ya lo vimos, en el fondo ya lo vimos. El compañero pregunta por un conjunto A, tal que la frontera de A, déjenme ver el chat, a ver, tal que su medida de Jordan sea distinta de 0. Toma un Jordan medible, hay un conjunto A cuya frontera tenga medida de Jordan distinta de 0. El ejemplo es sencillo, vamos a tomar a A como los racionales intersección el 0,1. ¿Cuál es la frontera de A? Cálculo 3. La frontera de A, la frontera de los racionales en el 0,1 es todo el 0,1. ¿Cuál es la medida de Jordan de un intervalo? Su longitud. Entonces ahí está un ejemplo de un conjunto A cuya frontera no tiene medida de Jordan igual a 0. Y por lo tanto, por el teorema, ¿qué se puede concluir? Que los racionales del intervalo 0,1 no son un conjunto Jordan medible. Que eso ya lo probamos de manera directa. Ajá. Pero aplicando el teorema, pues sería justo como acabo de decir. Tienes este conjunto A, le calcula su frontera, es el 0,1 cerrado. ¿Cuál es la medida de Jordan del intervalo 0,1 cerrado? Es 1. Es distinto de 0. Ok, entonces según el teorema, este conjunto no puede ser Jordan medible. ¿Ok? Si está bien, bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Sí, el teorema es potente, es un hecho. No, ¿de qué? Entonces, ese es el inciso A, ya lo leímos. Inciso B, la medida de Jordan de A es igual a 0, sí y solo sí, A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Ok? Para que un conjunto Jordan medible tenga medida de Jordan 0, ese conjunto se debe quedar contenido en su frontera. Eso es lo que dice el inciso B. Inciso C, el interior de A es Jordan medible y la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan del interior de A. ¿Ok? Es el inciso C. E inciso D, si B es un subconjunto de Rn, tal que B se queda entre el interior de A y la cerradura de A, entonces B es Jordan medible también. Y la medida de Jordan de B
coincide con la medida de Jordan de A. O sea, cualquier conjunto que se quede entre el interior y la cerradura del conjunto A con A Jordan medible, ese conjunto B también tiene que ser Jordan medible. Y su medida de Jordan debe ser la misma que la medida de Jordan del conjunto A. Eso es lo que dice el inciso D. ¿Va? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Entonces, el plan es probar esos 4 incisos. ¿Va? Vamos a empezar. Vamos a empezar con la demostración. Aquí tenemos un sí solo sí. Entonces vamos a empezar con la ida. ¿Qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que la medida de Jordan de A es mayor que 0 y la prueba la vamos a hacer por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Pues que el interior de A es igual a el vacío. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Según el lemita 1 que acabamos de recordar al principio de la clase, eso quiere decir que para todo X en A y para cualquier S rectángulo n-dimensional que contiene a X, se tiene que esa intersección A complemento es distinto del vacío. ¿Ok? Porque supone el interior es vacío. Ajá. Entonces no puede haber un rectángulo que contenga X y se quede completamente contenido en el conjunto A. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cualquier rectángulo n-dimensional que contenga a X debe intersectar al complemento de A, debe tener intersección no vacía con el complemento de A. ¿Ok? Bueno, vamos a tomarnos un rectángulo n-dimensional que contenga el conjunto A y vamos a considerar una partición del rectángulo R con subrectángulos inducidos por P, R1, R2, hasta RK. ¿Cuál es el plan? ¿Qué queremos hacer? Queremos llegar a una contradicción. El plan es llegar a que la medida de Jordan del conjunto A vale 0. Pero eso sería una contradicción, ¿no? A nuestra hipótesis. La medida de Jordan de A es mayor que 0. Ajá. Y si llegamos a que la medida de Jordan de A es 0, entonces esto es una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Que este interior es vacío. ¿Ok? A ver, déjenme ver el chat. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Qué significaba la A con la raya arriba? Es la cerradura. La cerradura de A. ¿Vale? Es la cerradura. Es el conjunto de todos los puntos de adherencia de A. ¿Va? Bueno, bajo. Y tenemos lo siguiente. Voy a bajar tantito. Bajamos, bajamos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahorita? Bueno, pues tenemos aquí a nuestro conjunto Jordan medible, ¿no? Aquí está nuestro Jordan medible. Aquí tenemos a nuestro rectángulo R. Aquí tenemos la partición que tomamos del rectángulo R. ¿Y qué tenemos nosotros? Que para cada I igual a 1 hasta acá, RI intersección A complemento es distinto del vacío. ¿Eso por qué? Eso consecuencia de que, el interior de A es igual al vacío. No hay rectángulo n-dimensional que se quede contenido en A. Entonces, el rectángulo R1 no se queda contenido en A. Tiene intersección con A, complemento distinta del vacío. El rectángulo R2 tampoco se va a quedar contenido en A. Entonces, la intersección con A complemento es distinta del vacío. Así nos vamos hasta el rectángulo RK. El rectángulo RK tampoco se queda contenido en A, entonces tiene intersección con A complemento distinta del vacío. ¿Eso qué implica? Eso implica que no existe un rectángulo RI tal que RI es un subconjunto de A. ¿Ok? No hay rectángulo inducido por la partición que se quede contenido en el conjunto A. Y estas dos cosas que están en la nube verde y la nube morada quedan ilustradas en este dibujo. Se supone A tiene interior vacío. Ajá. Entonces no puede haber un rectangulito inducido por la partición que se quede contenido en A. ¿Ok? Bueno, eso vamos a escribirlo formalmente. ¿Bajo? Notemos que para cada I igual a 1 hasta acá, RI intersección A complemento es distinto del vacío. ¿Eso qué implica? Lo que acabamos de decir. No existe I que pertenece en 1 hasta acá, tal que RI es un subconjunto de A. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P, según nuestra fórmula que recordamos hace rato,
es igual a ¿qué cosa? Es la suma de la medida de todos los rectangulitos inducidos por la partición P que se quedan contenidos en A. ¿Cuántos sumandos hay? ¿Cuántos rectangulitos inducidos por la partición P se quedan contenidos en A? Ninguno. Estamos de acuerdo. Por lo que dice la nube morada. No existe rectángulo RI que se quede contenido en A, consecuencia de que el interior de A es vacío. Y entonces, ¿cuántos sumandos tenemos aquí? 0 sumandos. ¿Cuánto nos va a dar esta suma? 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P es igual a 0. Pregunta, ¿cómo tomamos la partición P? La partición P fue una partición arbitraria. Fue cualquier partición del rectángulo R. De hecho, es lo que digo aquí. Como este argumento es válido para cualquier partición P del rectángulo R, ¿qué se tiene? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores de la característica A respecto a la partición P, tal que P pertenece al conjunto de particiones del rectángulo R, ese supremo, ¿cuál es? ¿Quién es? Es el supremo del unitario de 0. Ajá. El conjunto de sumas inferiores es el conjunto que tiene como único elemento 0, porque sin importar quién sea la partición P, esta suma inferior siempre resulta valer 0. Entonces, este supremo se le está calculando un conjunto con un único elemento, a saber 0. ¿Cuánto vale ese supremo? Vale 0. ¿Ok? Bajo tantito. Por ser A Jordan medible, se sigue que la medida de Jordan de A es igual a la integral de la característica de A respecto al rectángulo sobre el rectángulo R. Pero la integral ¿a qué es igual? Es igual al supremo del conjunto de sumas inferiores. O es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Ajá, ese valor común es el valor de la integral. Pero vimos que el supremo del conjunto de sumas inferiores valió 0. Entonces, esta integral, ¿cuánto vale? Termina valiendo 0. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque por hipótesis, la medida de Jordan del conjunto A es mayor que 0. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a leer. Pero esto último contradice la hipótesis de que la medida de Jordan de A es mayor que 0. Entonces, llegamos a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? ¿Qué fue lo que supusimos mal? Supusimos mal que el conjunto A tenía interior vacío. Subo tantito. Esto es lo que supusimos mal. Supusimos mal que el interior de A es igual al vacío, ¿no? Porque de ahí, porque eso trajo como consecuencia, bajo, que la medida de Jordan del conjunto A vale 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Pues que el interior de A en realidad debe de ser distinto del vacío. Entonces, hasta ahorita que hemos probado, que si tienes un conjunto Jordan medible con medida de Jordan mayor que 0, o sea, es un conjunto gordito en el sentido de la medida, también tiene que ser gordito en el sentido del interior, de la topología. Tiene interior distinto del vacío. ¿Va? Entonces ahí está. Ya tenemos la primera implicación, ya tenemos la ida. Vamos a hacer el regreso. Bajo. Si hay dudas me dicen, por favor. Bajo. Vamos a hacer el regreso. ¿Ahora qué vamos a suponer? Bueno, ahora vamos a suponer que el interior de A es distinto del vacío. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que probar? Que la medida de Jordan de A es mayor que 0. Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos un rectángulo n-dimensional que contenga el conjunto A. Sea R un rectángulo n-dimensional tal que A es un subconjunto de R. Vamos a suponer, bueno, esa es nuestra hipótesis, supongamos que el interior de A es distinto del vacío. Entonces, ¿qué se tiene? Que debe existir un rectángulo R', un rectángulo n-dimensional, tal que R' es un subconjunto de A. Esto, consecuencia del lema 1 que recordamos al principio de la clase. ¿Ok? Entonces, tienes que tu conjunto A tiene interior distinto del vacío. Dentro de tu conjunto A debe haber un rectangulito que se queda completamente contenido en el conjunto A. ¿Ok? Ahora, observen lo siguiente. R' es un subconjunto de A.
por lo hecho en la primera clase, después de esta semana, ¿qué tenemos? Que la característica, la función característica de R' debe ser menor o igual a la función característica de A, consecuencia de esta contención, ¿ok? Ambos son Jordan medibles. R' es un Jordan medible, porque R' es un rectángulo, y ya probamos que los rectángulos siempre son Jordan medibles. A es Jordan medible. Entonces, podemos integrar esta función y esta función. Y como la integral preserva desigualdades, tenemos lo siguiente. Integrando sobre R, tenemos que la integral de la característica de R' sobre el rectángulo R es menor o igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R. ¿Ok? Por otra parte, notemos que la integral de la característica de R' sobre el rectángulo R, recuerden que la medida de Jordan no depende del rectángulo que contenga el conjunto. Ajá. Entonces, en vez de tomar a R, que contiene R', tomemos al mismo R'. R' se contiene a sí mismo. Y esta integral no va a cambiar. Entonces, esto es igual a la integral de la característica de R' sobre el rectángulo R', y nosotros sabemos cuánto vale esta integral. Esta integral es la integral de la constante 1. Ajá. Porque la característica, la función característica de R', restringida a R', termina siendo la función constante 1. ¿Cuánto vale esta integral? Pues es la medida del rectángulo, R'. Este rectángulo tiene medida positiva, es un hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a juntar esta desigualdad que acabamos de obtener con la desigualdad asterisco. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene? Que 0 es menor estricto a la integral de la característica de R' sobre el rectángulo R. Y esto es menor o igual a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que 0 es menor estricto a la integral de la característica de A sobre el rectángulo R, que por definición, esta integral, ¿quién es? Es la medida de Jordan del conjunto A. Y entonces, ¿qué tenemos? Concluimos que la medida de Jordan del conjunto A es mayor que 0, bajo el supuesto de que el conjunto A tiene interior distinto del vacío. Y eso prueba el regreso. Si el interior de tu conjunto Jordan medible es distinto del vacío, entonces la medida de Jordan del conjunto A tiene que ser mayor que 0. Si es gordo en el sentido de la topología, también es gordo en el sentido de la medida de Jordan. ¿Ok? Si está bien, ¿hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Eso prueba el inciso A. ¿Okay? Ahorita lo que hemos probado hasta ahorita es el inciso A. Hemos probado este. La medida de Jordan de A es mayor que 0. Sí y solo sí, el interior de A es distinto del vacío. Pasamos al inciso B. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Que la medida de Jordan de A es igual a 0. Sí y solo sí, A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Va? Pasamos a ese resultado. Otra vez, es un sí y solo sí. Entonces hay que hacer la ida y después el regreso. ¿Va? Bajo. Aquí está. Empezamos con la ida. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que la medida de Jordan de A es igual a 0. Por el inciso A, ¿qué podemos asegurar? Por el inciso A, podemos asegurar que como A tiene medida de Jordan 0, entonces el interior de A es igual al vacío. Porque si el interior de A fuera distinto del vacío, según el inciso A, la medida de Jordan de A sería mayor que 0. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos que el interior de A es igual al vacío. Por otra parte, cálculo 3, nosotros sabemos que A es un subconjunto de la cerradura de A. La cerradura de A es igual al interior de A unión la frontera de A. ¿Estamos de acuerdo? Esto por cálculo 3. Ajá. Nosotros tenemos, bueno, en nuestro ejercicio, el interior de A es vacío. Ajá. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que A se queda contenido en la frontera de A, porque el interior tenemos que es vacío. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que A es un subconjunto
de la frontera de A. Pero eso es justo lo que queríamos, estamos de acuerdo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si la medida de Jordan de A vale 0, entonces A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Ok? Entonces ya está la ida probada. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda díganme, ¿eh? La que sea es bienvenida. ¿Va? Bueno. Claro que sí. Alguien dice, ¿podría repetir brevemente esta prueba? Sí. Tenemos, por hipótesis, la medida de Jordan de A es 0. Aplicamos el inciso A, el interior de A es igual al vacío. ¿Ok? Cálculo 3. Tenemos esta contención y esta igualdad. A se queda contenido en el interior de A, unión la frontera de A. Pero nuestro conjunto A tiene interior vacío. ¿Estamos de acuerdo? El interior de A es vacío. Entonces, ¿qué nos queda únicamente? En esta unión, únicamente sobrevive la frontera de A. Empezamos con una contención, terminamos con la frontera de A, y entonces tiene que A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Cuál fue nuestro supuesto? ¿Cuál fue nuestra hipótesis? Pues que A tenía medida de Jordan 0. Y con eso concluimos que A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Ok? Esta es la prueba. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? Si hay otras dudas, me dicen, ¿va? Bueno. Ahora el regreso. ¿Ahora qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que A es un subconjunto de la frontera de A. ¿Ok? Como A es Jordan medible, entonces, ¿qué tenemos? Según el teorema que caracteriza los conjuntos Jordan medibles, pues la frontera de A también es Jordan medible. Y la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. Esto último, esa implicación, es por el teorema que caracteriza los Jordan medibles. Recuerden, para que un conjunto sea Jordan medible, su frontera debe ser flaca. Es decir, la frontera debe tener medida de Jordan, debe ser Jordan medible, y su medida de Jordan de la frontera debe valer 0. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es aplicar esa caracterización. Nuestro conjunto A es Jordan medible. Entonces, la frontera de A también debe de ser Jordan medible. Y la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. Y aquí entra en juego el lema 2 que recordamos al principio de la clase. Usando monotonía, tenemos que, usando la monotonía, que en el fondo es el lema 2, tenemos que 0 es menor o igual a la medida de Jordan de A, menor o igual a la medida de Jordan de la frontera de A, y la medida de Jordan de la frontera de A, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, la medida de Jordan de A se queda ensanguichada entre 0 y 0. ¿Cuánto vale la medida de Jordan de A? Se concluye que la medida de Jordan de A tiene que valer 0. ¿Cómo se prueba? ¿Bajo qué supuesto se cumple este resultado? Bajo el supuesto de que A es un subconjunto de la frontera de A. Entonces, la conclusión es, si A es un subconjunto de la frontera de A, entonces la medida de Jordan debe de ser igual a 0. Y se acaba la prueba. Ya hicimos el regreso, ya hicimos la ida, y la conclusión es que la medida de Jordan de A es 0, sí y solo si A es un subconjunto de la frontera de A. Ahí se acaba la prueba. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Hemos probado el inciso B. Subimos tantito. Alguien pregunta, no me queda claro por qué la medida de Jordan de la frontera es 0. La medida de Jordan de la frontera es 0 por el teorema que caracteriza los Jordan medibles. Mira, es este teorema. Este teoremita, ¿qué es lo que dice? Caracterización de los conjuntos Jordan medibles. ¿Qué es lo que dice? Bueno, un conjunto A es Jordan medible si y solo si la frontera de A es Jordan medible y la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. Este teorema caracteriza los conjuntos Jordan medibles. Inciso A es equivalente a inciso B es equivalente a inciso C. En nuestro problema, el que estamos haciendo, el conjunto A por hipótesis es Jordan medible. Entonces, inmediatamente por este teorema, podemos asegurar que la frontera también es Jordan medible
y que la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. ¿Ok? Por eso es que podíamos asegurar que la frontera era Jordan medible, es Jordan medible, y que su medida de Jordan vale 0. Por este teorema. ¿Sí está bien? Va. Bajo. Cualquier duda díganme, por favor, ¿va? Bajamos. El inciso B ya lo probamos. Pasamos al inciso C. ¿Qué tenemos que probar? Que el interior de A es un conjunto Jordan medible y que la medida de Jordan del interior de A es igual a la medida de Jordan del conjunto A. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el conjunto A es Jordan medible. Entonces, por el teorema que caracteriza los Jordan medibles, la frontera A también es un Jordan medible y la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, nosotros sabemos que la diferencia de conjuntos Jordan medibles nos da un Jordan medible. O sea, tienes un conjunto Jordan medible, tienes otro conjunto Jordan medible, haces la diferencia de esos dos conjuntos, eso te da un conjunto Jordan medible. Eso se probó la clase pasada. Entonces, chequen. A es Jordan medible. La frontera de A es Jordan medible. ¿Qué va a pasar con la diferencia? Pues A menos la frontera de A, ¿qué va a ser? También va a ser un Jordan medible. Por otra parte, cálculo 3, topología en Rn. El interior de A es igual a A menos la frontera de A. Ajá. Entonces, ¿qué se concluye? Este es un Jordan medible. A menos la frontera de A. Y A menos la frontera es igual al interior de A. Bueno, entonces, el interior de A termina siendo un conjunto Jordan medible. Y pregunta, ¿cuánto vale su medida de Jordan? Pues según las fórmulas que obtuvimos para calcular la medida de Jordan de la diferencia, tenemos que la medida de Jordan del interior de A es igual a la medida de Jordan de A menos la frontera de A. Usando la fórmula para calcular la medida de Jordan de la diferencia, tenemos que esto es igual a la medida de Jordan de A menos la medida de Jordan de A intersección la frontera de A. Pero por asterisco, que es esta igualdad que tenemos aquí arriba, nosotros sabemos que la medida de Jordan de la frontera de A es 0. Cualquier subconjunto de la frontera de A también va a tener medida de Jordan 0. En particular, A intersección la frontera de A va a tener medida de Jordan 0. ¿Estamos de acuerdo que A intersección la frontera de A es un subconjunto de la frontera de A? Ajá. Entonces, este tiene medida de Jordan 0. ¿Qué sobrevive? Pues lo único que sobrevive es la medida de Jordan de A y se concluye de esto que la medida de Jordan del interior de A es igual a la medida de Jordan del conjunto A. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Aquí usamos cositas de cálculo 3, identidades de interior, cerradura, frontera, y bueno, cositas que hemos visto ahorita, ¿no? De los conjuntos Jordan medibles. Esto prueba el inciso C. Si tienes un conjunto A Jordan medible, el interior de A también es Jordan medible y las medidas del interior y el conjunto original deben de ser iguales. ¿Va? Y hasta el inciso C. ¿Qué sigue? Pues el inciso D. Bajo tantito. Si no hay dudas, continúo. Bajo. Déjenme ver el chat. Creo que no hay nada, pero déjenme me fijo. No. Ok. Inciso B. Vamos a tomar un conjunto B, subconjunto de Rn, el cual se queda entre el interior de A y la cerradura de A. Está ensanguichado entre el interior de A y la cerradura de A. Ahí tú tomas un subconjunto de Rn. ¿Ok? ¿Qué queremos probar? Queremos probar que B es Jordan medible y que la medida de Jordan de B es igual a la medida de Jordan del conjunto A. ¿Ok? El truco está en descomponer al conjunto B en uniendos adecuados. Vamos a proceder. ¿Va? Notemos que B se puede expresar como el interior de A unión B menos el interior de A. ¿Estamos de acuerdo con esa descomposición? Si hay dudas, me dicen. B se puede expresar de esta forma, porque sabemos que el interior de A es un subconjunto de B. Si tú agarras el puro interior de A, pues no sabes si le faltan cosas de B. ¿Qué le faltaría? Pues lo que se encuentra en B, pero que no está en el interior de A. Unes estos dos conjuntos y obtenemos al conjunto B. ¿Ok? Bueno.
Podemos probarlo, ¿eh? Esta cosa con doble contención, pero creo que así está bien, ¿va? Y además, tenemos que B menos el interior de A es un subconjunto de la cerradura de A menos el interior de A, y esto, por cálculo 3, sabemos que es igual a la frontera de A. Esta contención, ¿por qué se da? Porque tenemos por hipótesis que B es un subconjunto de la cerradura de A. Entonces, ¿quién es más grande? ¿B o la cerradura de A? Pues la cerradura de A. Le restas el interior de A, ¿y qué conjunto termina siendo más grande? ¿Cuál es el conjunto más grande? Pues la cerradura de A menos el interior de A, ¿ok? Y entonces, ¿qué se tiene? Que B menos el interior de A es un subconjunto, aquí está, B menos el interior de A es un subconjunto de la frontera de A. Nuevamente, A es Jordan medible. Como A es Jordan medible, su frontera tiene que ser Jordan medible. Y la medida de Jordan de la frontera de A vale 0. Este conjunto se queda contenido en un conjunto de medida de Jordan 0. Según el lema 2 que recordamos al principio de la clase, ¿qué podemos concluir? Tienes un conjunto flaco y tomas un subconjunto de ese conjunto flaco. Pues ese subconjunto también es flaco y ya, ¿no? Eso es lo que dice el lema 2. Entonces, B menos el interior de A termina siendo Jordan medible y la medida de Jordan de B menos el interior de A es igual a 0. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos expresando a B como la unión disjunta de dos conjuntos Jordan medibles, a saber, el interior de A, el cual ya sabemos que es Jordan medible por el inciso anterior, y B menos el interior de A, el cual acabamos de probar que es un Jordan medible. Aparte, esta es una unión disjunta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Con esto, vamos a leer, con esto tenemos que B es la unión disjunta de dos Jordan medibles, por lo cual B es Jordan medible, porque sabemos que la unión finita de conjuntos Jordan medibles es Jordan medible. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Pues que la medida Jordan de B, por la descomposición, es la medida Jordan del interior de A, unión B menos el interior de A. Estos dos uniendos son disjuntos. Y sabemos que cuando son disjuntos, esto es igual a la medida de Jordan del interior de A más la medida de Jordan de B menos el interior de A. Estamos usando la aditividad de la medida de Jordan. Ajá. ¿Qué más? El segundo sumando tiene medida de Jordan 0. Tiene medida de Jordan 0. Y este tiene medida de Jordan A. Su medida de Jordan es la medida de Jordan de A por el inciso anterior. ¿Qué se tiene? Pues que esto es igual a la medida de Jordan de A más 0, que es simplemente la medida de Jordan de A. ¿Y qué se concluye? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y tenemos que B es Jordan medible y que la medida de Jordan de B es igual a la medida de Jordan de A siempre y cuando B se quede entre el interior de A y la cerradura del conjunto A. Y se acaba el teorema, la prueba del teorema. Este fue el inciso D, estos sean todos los incisos, y acaba la prueba del teorema. Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda, díganme, por favor. La duda que haya, díganmela, ¿va? Entonces ahí acaba la prueba. Ok. Voy a bajar. Bueno, vamos a recordar lo que probamos. Bajo, bajo. Digo, subo. Probamos este teorema. Tomas A subconjunto de Rn y Jordan medible y probamos que la medida de Jordan es mayor que 0. Sí y solo sí, el interior de A es distinto de B base. La medida de Jordan vale 0. Sí y solo sí, A es un subconjunto de la frontera de A. El interior de A es Jordan medible y la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan del interior de A. Y el inciso D, si B es un subconjunto de Rn que se queda entre el interior de A y la cerradura de A, entonces B es Jordan medible y la medida de Jordan de B es igual a la medida de Jordan de A. Esos cuatro incisos ya los probamos. Ya quedó probado el teorema. ¿Va?
pasamos a otras cosas que ya no tienen que ver tanto con la topología, la relación entre la topología y los conjuntos Jordan medibles. Vamos a hacer después más, vamos a ver más propiedades después de la relación que hay entre la topología y los conjuntos Jordan medibles. Pero eso lo vamos a hacer después, ¿va? Ahorita vamos a pasar a un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un conjunto Jordan medible, ¿va? Bajo. Y aquí está. Otro ejemplo de un conjunto Jordan medible. El conjunto en sí es muy sencillo. Su estructura es muy simple. Es un triángulo. Ajá, y vamos a probar que ese triángulo es un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan es lo que tiene que ser, ¿no? ¿Cuál es el área de un triángulo? Pues, ¿cómo se calcula? Pues es base por altura entre 2, ¿ok? Entonces, vamos a obtener esa fórmula, ¿va? Bueno, vamos a leer. Ejemplo 1. Vamos a tomar A y B mayores que 0. ¿Okay? Sea A el conjunto de todos los X, Y en R2, tales que 0 es menor o igual a X, menor o igual a A, y 0 menor o igual a Y, menor o igual a B entre A, X. Este valor, este número, visto como una función, visto como la función Y igual a B entre AX, ¿esto qué nos arroja? En R2, una recta, estamos de acuerdo, que sería esta recta que está aquí. Estamos diciendo que vamos a considerar todos los puntos en R2, tales que la primer componente se mueve de 0 hasta A. Y la segunda componente se queda por debajo de esta recta. Eso es lo que estamos diciendo con estas dos desigualdades. O sea, al final el conjunto A, ¿quién es? Es todo el relleno de este triángulo. ¿Ok? ¿De qué altura es ese triángulo? Al ser un triángulo rectángulo, su altura la podríamos pensar como B. Ajá. Su base es A. Ajá. Entonces, ¿cuál es el área de ese triángulo? B por A entre 2. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a probar. Vamos a probar que este conjunto A es efectivamente un Jordan medible y que la medida de Jordan de ese conjunto es B por A sobre 2. ¿Ok? Bueno, ese es el plan. Vamos a probar que ese conjunto es un Jordan medible. ¿Cómo le vamos a hacer? Primer paso. Vamos a considerar un rectángulo que contenga el conjunto A. Vamos a tomar el rectángulo más simple, el que esté más pegadito al conjunto A. ¿Cuál podemos tomarnos? Por ejemplo, podemos tomarnos este. Sea R igual al rectángulo 0, A cruz 0, B. ¿Okay? Nos tomamos ese rectángulo, que sería todo esto. Vamos a marcarlo. Sería esto. Este sería nuestro rectángulo, ¿ok? Formalmente, pues es el 0, A cruz 0, B. Notemos que A es un subconjunto de R. Eso es un hecho. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que A es Jordan medible y que la medida de Jordan de A es igual a A por B entre 2. Bajo tantito, bajamos. ¿Cuál es el plan de la prueba? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el plan es el siguiente. Lo que vamos a hacer es construir una sucesión de particiones, Pn con n igual a 1 hasta infinito, que tengan la propiedad de que el límite, cuando n tiene infinito, de la suma inferior de la característica de A respecto a la partición Pn, sea igual al límite de cuando n tiene infinito de la suma superior de la característica de A respecto a la partición Pn, y que ese valor común de esos límites sea igual a A por B entre 2. Si logramos probar eso, nosotros sabemos por las caracterizaciones que vimos de las funciones Darboux integrables, de ahí podemos concluir que esta función, la función característica, es Darboux integrable y que su integral es igual a A por B entre 2. Eso consecuencia de las caracterizaciones que dimos de las funciones Darboux integrables. Una función es Darboux integrable si existe, solo si existe una sucesión de particiones tal que el límite
de la sucesión de sumas superiores es igual al límite de la sucesión de sumas inferiores. Y ese valor común probamos que es el valor de la integral. Entonces, así es como vamos a demostrar que la característica de A es Darboux integrable. ¿Vale? Ese es el plan. Bajo tantito. Bajamos. A ver, vamos a dejarlo así. Ahí está. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que construir la sucesión de particiones. Para cada n natural, vamos a considerar esta sucesión de particiones homogéneas. Definimos a Pn como la primera partición factor, ¿quién va a ser? 0, el conjunto que tiene como elementos a 0, a entre n, 2 por a entre n, así hasta n menos 1 por a entre n, y después seguiría n por a entre n, que es a simplemente. Y la segunda partición factor va a ser 0, el conjunto que tiene como elementos a 0, b entre n, 2 por b entre n, 3 por b entre n, así hasta n por b entre n. Pero eso es simplemente b. Esa es nuestra segunda partición factor. Entonces, Pn es el producto de estas dos particiones factor. ¿Ok? Vamos a notar lo siguiente. Notemos que cualquier rectángulo inducido por Pn tiene medida a por b entre n cuadrada. ¿Eso por qué? Bueno, aquí está el argumento del por qué la medida de cualquier rectangulito inducido por la partición Pn tiene esta medida. Vamos a leerlo. Puse en un paréntesis. La cosa está así. Consideramos uno de los rectángulos inducidos por la partición Pn. ¿Cuál es la forma general de esos rectangulitos? Estamos de acuerdo que la forma general de un rectángulo inducido por la partición Pn es esta. Es el intervalo i menos 1 por a entre n, coma i por a entre n, cruz i menos 1 por b entre n, coma i por b entre n. Pregunta, ¿cómo se le calcula la medida a este rectángulo? Pues calcula la medida de cada intervalo factor y lo multiplicas, ¿no? ¿Cuál es la medida de este intervalo factor? Del primer intervalo factor. Es i por a entre n menos i menos 1 por a entre n. ¿Cuál es la medida del segundo intervalo factor? I por b entre n menos i menos 1 por b entre n. Multiplicamos la longitud de esos dos intervalos factor y nos da la medida del rectángulo. Pero ¿cuánto nos da esto? El primer intervalo factor tiene longitud a entre n, el segundo intervalo factor tiene longitud b entre n, y entonces nos termina quedando que esto es a por b entre n cuadrada. ¿Eso qué verifica? Que todos los rectángulos inducidos por la partición Pn, todos tienen medida o área a por b entre n cuadrada. ¿Ok? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme, por favor. Bajo tantito, bajamos un poco, hasta acá. Y recordemos las fórmulas para la suma inferior y la suma superior de la función característica. Vamos a recordar esto. Recordemos que en general, para cualquier P partición de un rectángulo R, se tiene que la suma inferior de la característica de A respecto a la partición P, ¿eso a qué es igual? Es igual a la suma de la medida de todos los rectángulos que se quedan completamente contenidos en el conjunto A. ¿Ok? ¿Y quién es la suma superior de la característica de A respecto de P? Es la suma de la medida de todos los rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esta suma inferior, esta suma superior. Para cada n natural vamos a calcular esta suma inferior, esta suma superior, y después de obtener una fórmula más o menos simple, vamos a hacer toma de límite. Al hacer toma de límite, tanto con la suma inferior como con la suma superior, nos va a dar el número a por b entre n cuadrada. Y de ahí vamos a concluir que la característica de A sobre el rectángulo R es Darboux integrable. Y por definición eso quiere decir que A es Jordan medible y que su medida de Jordan va a ser A por B entre 2. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a hacerlo todo paso a paso. Bajo tantito. Cualquier duda que haya, por favor, díganme, ¿va? Cualquier duda que haya me dicen, ¿ok? Voy a bajar, bajo.
Y empecemos con la suma inferior de la característica de A respecto a la partición Pn. Vamos a fijarnos primero en este dibujo, en este diagramita, ¿ok? Vamos a nombrar las cosas de la siguiente forma. Esta es la fila 1. Después sigue la fila 2, la fila 3, así nos vamos hasta la fila n. ¿Cómo sabemos que hay n filas? Por la manera en que se tomó la partición, ¿no? La partición Pn. Es una partición homogénea, donde cada partición factor genera n subintervalos. O sea, en este intervalo factor, tomamos una partición que nos genere n intervalitos. Ajá. Y en el segundo intervalo factor, que es este, tomamos una partición que nos genere n subintervalitos. Entonces tenemos un total de, eso nos genera un total de n filas. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Chequen. Queremos calcular la suma inferior de la característica A respecto de Pn. O sea, queremos calcular la suma de la medida de todos aquellos rectángulos que se quedan contenidos en el conjunto A, que se quedan contenidos en nuestro triángulo. ¿Ok? Vamos a contar cuántos triángulos tenemos. Digo, cuántos rectángulos tenemos contenidos en el triángulo. ¿Ok? Bueno, en la fila 1 no hay un rectángulo inducido por la partición que se quede contenido en el conjunto A. Pero en la fila 2, sí, hay un rectángulo inducido por la partición que sí se queda contenido en A. Hay uno. Después, en la fila 3, hay dos rectángulos inducidos por la partición que se quedan contenidos en A. Ya se ve como cuál es la tendencia, ¿no? Primero era un rectángulo, después 2, 3, 4. Llegamos a la fila N, y en la fila N hay n-1 rectángulos inducidos por la partición que se quedan contenidos en A. Fíjense, entonces, ¿cuántos rectángulos se quedan contenidos? Pues se nos va quedando una sumita que ya sabemos calcular. Primero tenemos un rectángulo, después dos rectángulos, 1 más 2, más 3 rectángulos, así hasta más n-1 rectángulos. Entonces, ¿cuántos rectángulos se quedan contenidos en A? Se quedan contenidos 1 más 2 más 3 más n-1. Pero nosotros conocemos una fórmula para calcular esta suma. Nosotros sabemos que esa suma es igual a n-1 por n entre 2. Estamos aplicando la fórmula de Gauss, ¿no? Para la suma de los primeros n-1 números. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuántos sumandos, regresando a la suma inferior, cuántos sumandos hay en esta suma? Pues tantos como rectángulos que se quedan contenidos en A. O sea, n-1 por n entre 2. Y otra cosa más, ¿cuánto vale la medida de cada uno de estos rectángulos? Es la misma, ¿verdad? Para cada uno de los rectangulitos inducidos por la partición, tienen la misma medida. Entonces, esta suma es número de sumandos, n-1 por n entre 2, por el valor de la medida, es el valor común de la medida de todos esos rectángulos, que es a por b entre n cuadrada. Y entonces la suma inferior de la característica respecto de Pn, haciéndole un poquito de algebrita, que no es nada, algebrita es muy poquito realmente, nos termina quedando a por b entre 2 menos a por b entre 2n. ¿Qué se concluye? Pues que la suma inferior de la característica de A respecto de Pn es A por B entre 2 menos A por B entre 2n. Ok, ya obtuvimos una fórmula para calcular la suma inferior de la característica de A respecto a la partición Pn. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda díganme, ¿va? La duda que haya me dicen, ¿ok? Entonces ya tenemos una fórmula para la suma inferior de la característica de A respecto a la partición Pn. ¿Qué nos falta? Pues una fórmula para la suma superior de la característica de A respecto de Pn. Y vamos a seguir la misma lógica. Vamos a contar cuántos rectángulos, bueno, aquí cambia un poquito, cuántos rectángulos tienen intersección con A distinta del vacío. Y después ahí sí hacemos algo similar a lo que hicimos ahorita. Bajo. Mismo diagrama. Dividimos las cosas en filas
fila 1, fila 2, fila 3, fila n, y nos vamos a fijar en todos los rectángulos inducidos por la partición que tienen intersección con A distinta del vacío. Fíjense que incluso este rectangulito, que parecía que no tiene intersección, sí lo tiene, porque su intersección está justo en este vértice. Con que haya un puntito en la intersección, con eso es más que suficiente para tomarlo en cuenta y contabilizarlo. ¿Ok? Entonces, chequen, vamos a empezar el argumento. Queremos una fórmula para la suma superior de la característica de A respecto a la partición Pn. Bien, nosotros ya tenemos una fórmula. Sabemos que eso es la suma de la medida de los rectángulos R y J que tienen la propiedad de que R y J intersección A es distinto del vacío. ¿Cuántos rectángulos con esa característica tenemos? Con esa propiedad tenemos. Pues vamos paso a paso. En la fila 1 tenemos 2 rectangulitos inducidos por la partición que tienen intersección con A distinto del vacío. A lo mejor este que estoy señalando pareciera que no tiene intersección, pero sí la tiene, porque en este vértice intersecta el conjunto A. Ok, ahora, en la siguiente fila, ¿cuántos rectangulitos tienen intersección con A distinta del vacío? 3. Ajá. En la fila 3 hay 4. En la fila 4 hay 5. Como que va desfasado el asunto, ¿no? En la fila N, N-1, en la fila N-1 hay N subrectángulos inducidos por la partición que tienen intersección con A distinto del vacío. Pero también en la fila N hay N subrectángulos inducidos por la partición que tienen intersección con A distinta del vacío. Entonces, en la primera fila había 2, después en la segunda fila había 3. Ajá, en la segunda fila hay 3, en la tercera fila hay 4, en la fila N-1 hay N, y en la fila N vuelve a haber N. Sumamos todos esos rectángulos. Bueno, el número de rectángulos que satisfacen esa condición de que la intersección con A es distinto del vacío. Y entonces, ¿cuántos tenemos? El número de rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío es 2 más 3 más 4 más 5 más N y más N nuevamente. Porque tenemos 2 filas que tienen N subrectángulos que tienen intersección con A distinto del vacío. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, un truquito. Este N, el que está en el círculo rojo, lo podemos ver como N-1 más 1. ¿Sí o no? Este N que está en el círculo rojo, lo podemos ver como N-1 más 1. Ese 1, vamos a pasarlo al principio de la suma, que es este de aquí. Y entonces nos queda 1 más 2 más 3 más N más N menos 1. ¿Eso está bien? A N lo expresamos como 1 más N menos 1. Ese 1 lo pasamos al principio de la suma. Aquí está. Y nos queda todo esto. Pero fíjense que los primeros sumandos, la suma de los primeros n números naturales, para esa suma conocemos una fórmula, ¿no? ¿Y esa fórmula cuál es? Es n por n más 1 entre 2. Y este n menos 1, ¿qué le hacemos? Pues simplemente lo dejamos ahí expresado, sumándose, ¿no? Ahí lo dejamos. Y ya, ¿qué tenemos? Que el número de rectángulos que tienen intersección con A distinta del vacío es n por n más 1 entre 2 más n menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale esta suma de medidas? Pues es el número de sumandos multiplicado por la medida de cada uno de los rectángulos. Ajá. O sea, nos termina quedando esta igualdad. N por n más 1 entre 2 más n menos 1 por AB entre n cuadrada. Desarrollamos este producto, nos quedan 4 factores, A por B entre 2, A por B entre 2n, A por B entre n, menos A por B entre n cuadrada. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una fórmula para la suma superior de la característica de A respecto a la partición Pn. Bajo, tenemos que la suma superior de la característica de A respecto a la partición Pn es igual a esta sumota.
Ajá, ahí está. Y bueno, ahí ya casi acabamos. Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Fórmulas para la suma superior y la suma inferior de la característica A respecto a las particiones Pn, donde n es cualquier natural. Ajá. ¿Cuáles son nuestras fórmulas? Aquí las tengo ya juntas. Esta es una y esta es la otra, ¿no? Para la suma superior. Las estoy señalando. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer toma de límite. Vamos a hacer que la n tienda a infinito. ¿Y qué es lo que pasa? Esto creo que ya es bastante sencillo. Ya lo vamos a hacer directo. Cuando la suma inferior de la característica respecto a la partición Pn, le tomamos el límite cuando n tiene infinito, ¿qué sobrevive? Este no va a sobrevivir, este que estoy señalando, porque aquí aparece una n, cuando n tiene infinito, esto se va a cero. ¿Qué si sobrevive? Esta constante. Esa constante es justo la que queríamos. Es A por B entre 2. Entonces todo va bien. Después, la suma superior de la característica de A respecto a la partición Pn. Le tomamos el límite cuando n tiene infinito. ¿Qué sobrevive? ¿Sobrevive este sumando que estoy señalando? No, porque está dividido entre n cuadrada, se va a 0. ¿Sobrevive A por B entre n? No, ese también se va a 0. ¿Sobrevive A por B entre 2n? Tampoco, también se va a 0. Pero A por B entre 2 vuelve a sobrevivir. Es una constante, al tomar el límite, se queda la constante. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el límite, cuando n tiene infinito de la suma inferior de la característica de A respecto a la partición Pn, es A por B entre 2, y el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de la característica de A respecto de Pn, también es A por B entre 2. ¿Ok? ¿Y eso qué? Por nuestras caracterizaciones de las funciones Darboux integrables, podemos concluir que la función característica de A es Darboux integrable sobre el rectángulo R y que la integral de la característica A sobre R es A por B entre 2. ¿Ok? ¿Y eso qué? Pues por definición, nosotros sabemos que eso es lo mismo a decir que A es Jordan medible, bajo, A es Jordan medible, y que la medida de Jordan de A es A por B sobre 2. Se acaba el problema. Entonces, todo esto, que sí hicimos bastante, pero bueno, así de complejos son estos problemas, para un triangulito, que es una figura bastante sencilla, ¿qué hicimos? Probamos que es Jordan medible y que su medida de Jordan es A por B entre 2. Listo, ahí está el problema. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Hay dudas? No hay ninguna duda, todo bien, todo va bien. Bueno, cualquier duda díganme, ¿ok? Bajamos. Acabamos el problema. Si no hay dudas, voy a continuar. Bajo. Y teníamos un pendiente, ¿no? Les había comentado que había un pendiente que teníamos que resolver, y que es que cualquier subconjunto finito de Rn siempre va a ser un Jordan medible. ¿Ok? Para ello, vamos a ocupar un problema en la tarea. No lo voy a probar. Ese problema no lo voy a hacer, pero voy a enunciarlo, ¿va? Entonces, vamos a enunciar ese problema de la tarea, el problema que les digo que vamos a ocupar. ¿Qué dice? Bueno, pues vamos a considerar dos funciones f, g, definidas en un rectángulo n-dimensional R, subconjunto de Rn en R. Como les dije, R es un rectángulo n-dimensional. Vamos a suponer que existe omega, subconjunto del rectángulo R, finito, tal que pasa lo siguiente. F de X es igual a G de X si y solo si estoy en el rectángulo R menos en este conjunto finito de puntos. O sea, lo que nos está diciendo esto es que F es igual a G salvo en una cantidad finita de puntos. ¿Ok? ¿Qué dice el resultado? El resultado dice que la F es Darboux integrable si y solo si la G es Darboux integrable. Y si alguna de ellas dos es integrable, se cumple esta igualdad. La integral de f sobre r es igual a la integral de g sobre r. O sea, si f y g solo distan en una cantidad finita de puntos, entonces si una es integrable, la otra tiene que ser integrable. Y como solo difieren en una cantidad finita de puntos, pues el volumen debajo de sus gráficas no va a diferir en nada. Esos volúmenes
el volumen debajo de la gráfica de F y el volumen debajo de la gráfica de la G deben de ser iguales, ¿ok? Eso es lo que dice ese problema, ¿va? Y bueno, no lo vamos a probar. Su prueba no es complicada, pero sí es bastante truculenta. Entonces, si requiere tiempo, ahí hay que contemplar cosas como que un punto, bueno, no sé si alguien ya empezó a hacerlo, pero que un punto, por ejemplo, si estamos en R2, chin, va de nuevo, ahí está. O sea, tú tienes un puntito y tú consideras una partición. Entonces, este punto, ¿en cuántos rectángulos inducidos por la partición puede encontrarse? Pues en el caso de dimensión 2, se puede encontrar en 4, a lo más. Ajá. Si estuviéramos en dimensión 3, ese punto se puede encontrar en un total de 8 subrectángulos inducidos por la partición. En general, en Rn, tú tomas un punto dentro del rectángulo y consideras todos los rectángulos n-dimensionales inducidos por la partición. Ese punto, a lo más, puede estar en 2 a la n subrectángulos inducidos por la partición. Ese tipo de ideas se ocupan en esta prueba, ¿ok? No sé si alguien ya empezó a hacerlo, pero eso que acabo de decir es importantísimo para poder demostrar que si f es Darboux integrable, entonces g es Darboux integrable, o al revés, como lo quieras ver, ¿ok? Bueno, solo enuncié el resultado, no lo vamos a probar. Lo que sí vamos a probar es este teorema. Si omega es un subconjunto de Rn finito, entonces omega es Jordan medible. Y la medida de Jordan de omega ocurre que debe valer 0, lo cual tiene lógica, ¿no? Un conjunto finito intuitivamente es un conjunto flaco, muy, muy flaco. Si es finito, es un hecho que es un conjunto flaco, tanto desde el punto de vista topológico, de la medida, de las cardinalidades. Es un conjunto pequeño, muy, muy chiquito. Ajá. Entonces su medida debe valer 0. ¿Va? Vamos a probar que efectivamente todo conjunto finito tiene medida de Jordan 0. Va a la prueba. Como omega es finito, entonces omega tiene que estar acotado. Vamos a tomarnos un rectángulo n-dimensional R, tal que omega sea subconjunto de R. O sea, el conjunto finito lo metemos en un rectangulito, ¿ok? Vamos a notar lo siguiente. Notemos que la característica de omega en X, ¿cuánto vale? Pues por definición vale 1 si X está en omega. Ajá. Y vale 0 si X no pertenece en omega. Pero omega es un conjunto finito, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros graficáramos esta cosa, nos queda una gráfica en donde casi todo es 0, salvo en una cantidad finita de puntos. En una cantidad finita de puntos, la función vale 1 y casi en todas partes, esa función vale 0. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Eso qué tiene que ver con el problema de la tarea? ¿Qué tiene que ver con ese problema de la tarea? Ah, pues ocurre que la función característica de omega de x es igual a la constante 0, a la función constante 0, para cada x que está en el rectángulo R menos omega. ¿Y nosotros qué sabemos? Estamos de acuerdo que la función constante 0 es una función Darboux integrable. Ajá. Entonces, fíjense, tenemos la función constante 0 y la función característica de omega. Esas dos funciones son iguales, salvo en una cantidad finita de puntos, en los puntos de omega. Ajá. La constante 0 es Darboux integrable. Las funciones constantes siempre son Darboux integrables. Entonces, por el problema de la tarea, pues también la característica de omega es una función Darboux integrable sobre el rectángulo R. Y según el problema de la tarea, estas dos integrales, la de la característica omega y la de la constante 0, deben de valer lo mismo. Pero ¿cuánto vale la integral de la constante 0? Vale 0, estamos de acuerdo. Entonces, la integral de la característica omega sobre R es 0, y de ahí, ¿qué se concluye? Pues que omega es un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan vale 0.
Conclusión de todo esto, pues la conclusión de todo esto y de todo subconjunto finito es Jordan medible. Y que, y que los conjuntos finitos tienen medida de Jordan 0. ¿Ok? Se acabó. Ahí está. El pendiente que teníamos, porque lo ocupamos para dar un ejemplo de una familia numerable de Jordan medibles, cuya unión no es Jordan medible. ¿Okay? Y también para el de la intersección ocupamos este resultado, que los conjuntos finitos siempre son Jordan medibles. ¿Va? ¿Sí está bien? ¿Todo bien, seguros? Cualquier duda díganme, lo que sea, me pueden decir. Y un ejercicio para ustedes. Ya acabamos este problema y les dejo un ejercicio que se me pasó a hacer el otro día, pero que es bastante sencillo y que creo que ustedes lo pueden hacer. De hecho, salen 1 o 2 rengloncitos El ejercicio que dice, sean A y B subconjuntos de Rn Jordan medibles. Ahorita veo el chat, ahorita lo checo. Sean A y B subconjuntos de Rn Jordan medibles. Lo que dice este resultado es que la medida de Jordan de A unión B es menor o igual a la medida de Jordan de A más la medida de Jordan de B. A esto se le conoce como la subaditividad y su prueba es bastante sencilla, pero la dejo como un ejercicio, ¿va? Ustedes háganlo y ya. Alguien preguntó algo. A ver. Alguien dice, ¿puede dar un breve repaso de la prueba después de enunciar la característica? Ok, sí. Voy a, después de enunciar la característica, aquí, ¿no? Entonces sería. Ok. Sí, mira, el truco está, ahí va el pequeño repasito de la prueba, el truco está en aplicar este resultado. El problema de la tarea. Si dos funciones son iguales, salvo en una cantidad finita de puntos, una es integrable si y solo si la otra es integrable. Y si una de ellas resultó ser integrable, entonces las integrales tienen que coincidir. Ese resultado es la clave para probar que todo conjunto finito es Jordan medible. Porque mira, checa, ya regresando al problema, nosotros hicimos esta observación. La característica de omega es la constante 0, es igual a la constante 0, salvo en una cantidad finita de puntos. ¿En qué puntos no son iguales? En los puntos de omega. Porque en los puntos de omega, ¿cuánto vale la característica? Vale 1. Ajá. Entonces, la característica de omega y la constante 0 son iguales, salvo en los puntos, son funciones iguales, salvo en los puntos de omega. Pero omega es un conjunto finito. La constante 0 es Darboux integrable. Entonces, por el problema de la tarea, ¿qué tenemos? Pues que la característica de omega también tiene que ser Darboux integrable y que las integrales de la constante 0 y de la característica de omega deben de valer lo mismo. Pero la de la constante 0 nosotros sabemos calcularla fácilmente. Es 0, simplemente, ¿no? Y entonces la integral de la característica omega sobre el rectángulo R vale 0. Ajá. Pero eso por definición, ¿quién es? Es la medida de Jordan del conjunto omega. ¿Ok? Conclusión, omega es Jordan medible y su medida de Jordan vale 0. Se acaba la prueba. ¿Sí está bien? ¿Sí quedó claro? ¿Todos bien? ¿Todos vamos bien? Ustedes díganme si voy muy rápido, si voy muy despacio, si lo que se tenga que hacer me dicen, ¿va? Y nos podemos adaptar a lo que ustedes me vayan diciendo, ¿va? Bueno, ok, vale. Cualquier duda, lo que sea, díganme, ¿ok? Bueno, voy a bajar, aunque creo que ya, más bien, ya acabó prácticamente esto. Ya acabó todo lo que había preparado. Aquí hay un enunciadito todavía, pero estos son, digamos, los lemitas que necesitamos para hacer la prueba de la caracterización de los Jordan medibles. O sea, para demostrar la caracterización de los Jordan medibles, necesitamos ciertos resultados. Entre ellos está este de aquí. ¿Qué es lo que dice? Sí, básicamente dice esto. Vamos a explicarlo con palabritas simples, ¿no? Y ahorita lo leemos. Tú tienes un rectángulo R. Tú toma un número epsilon positivo. Por chiquito que sea, tú siempre puedes encontrar un rectángulo un poquito más grande y un rectángulo un poquito más pequeño que el rectángulo original, tal que
la diferencia de las áreas, o los volúmenes, o los hipervolúmenes, es muy, muy, muy pequeña. ¿Ok? Eso es lo que dice ese resultado. Formalmente, pues lo que dice es esto. Tienes un rectángulo n-dimensional. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, siempre podemos encontrar rectángulos S y T, tales que S se queda en el interior de R, y la medida de R menos la medida de S es menor que epsilon, es muy chiquita esa diferencia. Entonces, ese es un rectángulo que queda dentro, pero que esta diferencia, esto que estoy señalando, es una diferencia muy, muy pequeña en el sentido de las áreas, o volumen, bueno, de la medida. 2, R es un subconjunto del interior de T, y la medida de T menos la medida de R es menor que epsilon. O sea, hay un rectángulo un poquito más grande que mi rectángulo R, de tal forma que este residuo, esto que queda entre lo verde y lo rojo, es muy pequeño. Esta diferencia es menor que epsilon. ¿Ok? Este resultado lo vamos a probar. ¿Ok? Pero en la siguiente clase. Y con eso, creo, si no me equivoco, será más que suficiente para probar la caracterización de los conjuntos Jordan medibles. ¿Va? Esa prueba es complicada, si nos va a llevar un buen rato. Y después de ver la caracterización de los conjuntos Jordan medibles, vamos a definir la integral sobre regiones más generales. Nosotros hemos integrado hasta este punto sobre rectángulos. Vamos a extender el tipo de regiones sobre donde se integra, ¿no? Vamos a integrar sobre un conjunto Jordan medible. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿va? Bueno, si no hay dudas, yo creo que hasta aquí dejamos la clase de hoy. ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Voy a cortar la transmisión y si hay dudas me dicen, ¿vale?